Welcome to my channel. Las 3 hermanas de mi nuera ya habían colocado sus cosas en los cuartos de mi casa nueva. Yo lo descubrí de la peor manera posible. A través de un mensaje de voz que Valeria le mandó a mi hijo Carlos, pero que por error llegó también a mí en un grupo familiar de WhatsApp. Ella es solo un cajero ambulante que sirve para pagar las deudas de toda la familia. Esas fueron sus palabras exactas. Las escuché mientras estaba sentada en mi sala un martes por la tarde, revisando mi teléfono después de terminar de doblar la ropa limpia. Vi la notificación del grupo familiar. Era un audio de Valeria. Pensé que sería algo normal, tal vez preguntando sobre la cena del domingo o confirmando algún detalle de la mudanza. Puse el audio y lo primero que escuché fueron risas de fondo. Risas femeninas, cómplices. Luego la voz de Valeria hablando con esa confianza que solo viene cuando crees que nadie más está escuchando. Carlos, ya está todo listo para el viernes. Tus tías ya tienen las llaves que les diste. Fabiana se queda con el cuarto grande del segundo piso, Silvia con el de la esquina que tiene baño propio, y María con el que está junto a la escalera. Nosotros obviamente en la habitación principal. Mi corazón empezó a latir más rápido. Seguí escuchando. ¿Y tu mamá? Siguió Valeria con un tono casual que me heló la sangre, pues puede quedarse en el cuartito de servicio. Total, ella está acostumbrada a poco espacio. Ya cumplió su función de todos modos. Ahora solo es un cajero ambulante que sirve para pagar las deudas de toda la familia. Hubo risas en el fondo. Las hermanas estaban con ella. Todas riendo juntas. El viernes llegamos todas con las cosas y listo, continuó Valeria. Para cuando ella se dé cuenta ya estaremos instaladas. Y si dice algo, tú ya sabes cómo manejarla. Ella siempre cede. Es débil. Con un abrazo y un te quiero mamá ya está. Nos ha mantenido toda la vida, que siga haciéndolo un poco más. El audio terminó. Me quedé mirando la pantalla del teléfono sin poder procesar lo que acababa de escuchar. Revisé el grupo. Era el grupo familiar donde estábamos Carlos, Valeria y yo. Ella había mandado ese mensaje de voz pensando que era un chat privado con Carlos. Pero no. Estaba ahí, en el grupo, para que yo lo escuchara todo. Durante varios minutos no pude moverme. El teléfono pesaba como piedra en mi mano. La ropa doblada descansaba en el sofá a mi lado. La tarde entraba por la ventana con esa luz dorada de las 5. Todo parecía tan normal, tan tranquilo, tan ajeno a la bomba que acababa de explotar dentro de mi pecho. No lloré. Eso fue lo que más me sorprendió. Esperaba lágrimas. Esperaba gritos. Esperaba colapsar ahí mismo. Pero no hubo nada de eso. Solo un vacío frío que empezó en el centro de mi cuerpo y se expandió hasta llenar cada célula. Era la sensación de ser borrada. De ser reducida a una cuenta bancaria. A una firma en cheques. A una máquina que dispensa dinero cuando alguien presiona los botones correctos. Volví a escuchar el audio. Necesitaba estar segura. Necesitaba confirmar que no lo había imaginado. Pero no. Ahí estaba todo. Cada palabra. Cada risa. Cada detalle del plan que habían construido a mis espaldas. Las llaves. Carlos les había dado llaves de mi casa a las hermanas de Valeria. De mi casa. La casa que yo compré con mis ahorros. La casa donde se suponía que comenzaría una nueva etapa de mi vida. Me levanté del sofá y caminé hasta la cocina. Necesitaba agua. Necesitaba algo que me anclara a la realidad, porque todo parecía una pesadilla surrealista. Llené un vaso y lo bebí despacio, mirando por la ventana hacia el pequeño patio trasero donde había plantado rosas el año pasado. 64 años. Esa era mi edad. 64 años de vida donde trabajé cada día sin descanso. Donde crié a un hijo sola después de que su padre nos abandonara. Donde ahorré cada dólar posible para darle educación, ropa, comida, futuro. La casa nueva había sido mi proyecto de toda la vida. La compré hace 3 meses con los ahorros de 40 años trabajando en la tienda de don Esteban. $30,000 de entrada que saqué de una cuenta secreta que nadie conocía. Un préstamo bancario a mi nombre porque tengo buen crédito, porque nunca fallé en un pago, porque fui responsable toda mi vida. Quería un lugar con jardín. Con espacio para que mis nietos jugaran. Con cuartos suficientes para cuando la familia viniera de visita. Un hogar donde envejecer rodeada de amor,
cocinando los domingos para todos, siendo la abuela que siempre soñé ser. Carlos me ayudó con los papeles. Me llevó al banco. Revisó el contrato conmigo. Me dijo que estaba orgulloso, que era admirable que a mi edad tuviera el valor de comprar una casa nueva. Me abrazó. Me dijo te amo mamá. Y yo le creí. Le creí porque era mi hijo. Porque lo parí. Porque pasé noches en vela cuando tenía fiebre. Porque trabajé turnos dobles para pagarle la universidad. Porque una madre siempre quiere creer que su hijo es bueno, que es honesto, que jamás la traicionaría. Pero ahora ese audio estaba en mi teléfono como evidencia irrefutable de mi estupidez. Regresé a la sala y me senté de nuevo. Miré las fotografías en las paredes. Carlos de bebé. Carlos en su graduación. Carlos el día de su boda con Valeria. En esa foto yo llevaba un vestido color lavanda que me costó $200. Quería verme bien para mi hijo. Quería que se sintiera orgulloso de su madre. Valeria estaba hermosa ese día con su vestido blanco. Un vestido que yo ayudé a pagar con $3,000 porque sus padres no tenían suficiente dinero. Nunca me devolvieron ese dinero. Nunca lo esperé. Lo consideré un regalo para su futuro juntos. Qué ingenua fui al pensar que yo sería parte de ese futuro. El teléfono vibró en mi mano. Era un mensaje de Valeria en el grupo. Acababa de darse cuenta de su error. Ay Dios Alma, perdón, ese mensaje no era para ti. Bórralo, por favor. Era para Carlos. Me confundí de chat. Me quedé mirando ese mensaje. Ella no se disculpaba por lo que dijo. No se disculpaba por llamarme cajero ambulante. No se disculpaba por planear invadir mi casa con sus hermanas. Solo se disculpaba por haberse equivocado de chat. Otro mensaje llegó. Alma, por favor, no te enojes. Podemos hablar. Yo no quise decir eso. Estaba bromeando con las chicas. Bromeando. Llamarme cajero ambulante era una broma. Dividir los cuartos de mi casa entre sus hermanas era una broma. Decir que soy débil y manipulable era una broma. No respondí. Dejé el teléfono sobre la mesa y me quedé mirando el techo. Mi mente empezó a trabajar. Empezó a recordar. Y cada recuerdo era una pieza de un rompecabezas que llevaba meses, tal vez años, formándose en silencio. Un rompecabezas que yo había ignorado porque era más fácil no ver. Porque ver dolía. Porque aceptar la verdad significaba aceptar que mi hijo, mi único hijo, el niño que crié con todo mi amor, me había convertido en su fuente de ingresos. El viernes. Dijeron que el viernes llegarían con todo. Hoy era martes. Me quedaban 3 días. 3 días para decidir qué clase de mujer quería ser. Si seguiría siendo la alma sumisa que siempre cede. O si finalmente me convertiría en alguien diferente. Alguien que ya no tenía nada que perder. Los mensajes de Valeria siguieron llegando durante toda la noche. Uno tras otro. Cada vez más desesperados. Cada vez más vacíos. Alma, por favor, contéstame. Fue un malentendido. No quise decir eso. Estaba estresada. Las chicas me presionaban. Sabes cómo son las hermanas. Por favor, no le digas nada a Carlos. Podemos arreglar esto. No respondí ninguno. Dejé que se acumularan en la pantalla como evidencia de su pánico. Porque eso era exactamente lo que sentía ella. Pánico. No arrepentimiento. No culpa. Solo miedo a que su plan se arruinara. Me quedé despierta toda esa noche sentada en mi cama, con la lámpara de la mesita encendida, recordando. Una vez que abres la puerta a los recuerdos dolorosos, no puedes cerrarla. Entran todos en tropel, empujándose unos a otros, gritando para ser escuchados. El primer recuerdo que llegó fue de hace 6 meses. Fue el cumpleaños de mi nieto mayor, Ronaldo. Cumplía 7 años. Yo había comprado un regalo costoso, una bicicleta nueva que me costó $300. La envolví con papel brillante y llegué a la fiesta 1 hora antes para ayudar con los preparativos. Cuando toqué la puerta, Carlos abrió con una expresión extraña. Incómoda. Me dijo que la fiesta se había cancelado, que Ronaldo estaba enfermo, que habían tenido que posponerla. Lo miré a los ojos buscando la verdad, pero él sostuvo la mentira con tanta firmeza que yo, como siempre, decidí creerle. Me fui a casa con la bicicleta envuelta y el corazón un poco apretado.
2 días después, navegando sin querer por Facebook, vi las fotos. La fiesta había sido real. Muy real. Había globos, pastel, una mesa llena de regalos. Ronaldo soplaba las velas rodeado de toda la familia de Valeria. Sus padres, sus tías, sus primos. Todos sonriendo. Todos juntos. Yo no estaba en ninguna foto. Porque yo nunca estuve invitada. En ese momento me convencí de que había sido un error. Tal vez se olvidaron de avisarme del cambio de planes. Tal vez Carlos pensó que yo no querría manejar hasta allá otra vez. Me inventé 1000 excusas para no aceptar lo obvio. Que me habían borrado a propósito. Otro recuerdo llegó como un golpe. La Navidad pasada. Yo había preparado la cena tradicional en mi casa como todos los años. Pavó, puré, ensalada, postres. Gasté más de $400 en comida. Puse la mesa bonita con el mantel que heredé de mi madre. Encendí velas. Puse música navideña. Carlos me había confirmado por mensaje que vendrían. A las 7 de la noche, me dijo. Yo estuve lista desde las 5. A las 7 no llegó nadie. A las 8 tampoco. A las 9 recibí un mensaje diciendo que algo había surgido, que Valeria no se sentía bien, que mejor lo dejábamos para el día siguiente. Me quedé sola esa Navidad. Sentada frente a esa mesa llena de comida que nadie comería. Lloré esa noche. Lloré mientras guardaba todo en el refrigerador sabiendo que terminaría regalando la mitad porque no podría comerla sola. Al día siguiente vi las fotos en Instagram. Estaban en casa de los padres de Valeria. Todos reunidos. Riendo. Abriendo regalos. La familia perfecta celebrando la Navidad perfecta. Cini. Cuando le pregunté a Carlos días después, me dijo que había sido de último momento. Que los padres de Valeria insistieron. Que él no quiso hacer problema. Que el año próximo sería diferente. Pero nunca fue diferente. Seguí recordando. El Día de las Madres de este año. Esperé todo el día una llamada. Una visita. Algo. Nada llegó. A las 11 de la noche recibí un mensaje de texto. Feliz día, mamá. 3 palabras. Ni siquiera un te quiero. Ni una disculpa por no visitarme. Después me enteré por una vecina que los vio salir temprano en la mañana, vestidos elegantes, llevando flores. Fueron a celebrar con la mamá de Valeria. Pasaron todo el día allá. Para mí solo hubo 3 palabras a través de una pantalla fría. Mi cumpleaños 64 el año pasado. Carlos dijo que pasaría a verme. Nunca llegó. Llamé y no contestó. Al día siguiente se disculpó diciendo que el trabajo lo había absorbido. Pero yo sabía la verdad. Había dejado de ser prioridad hacía mucho tiempo. Las veces que los invité a comer y me cancelaron con excusas de última hora. Las veces que mis nietos tuvieron eventos escolares y nunca me avisaron. Las veces que necesité ayuda con algo pesado o complicado y Carlos estaba muy ocupado, pero después lo veía ayudando a la familia de Valeria con mudanzas, reparaciones, lo que fuera. Todo empezó a encajar como piezas de un rompecabezas macabro. No había sido mi imaginación. No había sido sensibilidad exagerada. Había sido real. Todo había sido real y planeado. Me habían ido borrando poco a poco de sus vidas. Probando hasta dónde podían llegar. Midiendo mi resistencia. Y yo, como la tonta que fui, nunca dije nada. Nunca reclamé. Nunca puse límites. Porque tenía miedo. Miedo de molestar. Miedo de que me alejaran más. Miedo de perder a mi hijo. Así que tragué cada humillación, cada olvido, cada mentira, pensando que si era lo suficientemente paciente, lo suficientemente generosa, lo suficientemente invisible, ellos eventualmente recordarían que yo existía. Pero lo único que logré fue enseñarles que podían pisotearme sin consecuencias. Había otra cosa que empecé a notar esa noche de insomnio. El dinero. Siempre el dinero. Cada vez que Carlos venía a visitarme, terminaba necesitando algo. Un préstamo. Una ayuda. Una emergencia que solo yo podía resolver. La transmisión del carro que se dañó. $2,000. La deuda de la tarjeta de crédito de Valeria. $3,500. El tratamiento dental de Ronaldo. $1,200.
La reparación del techo de su casa. $4,000. Siempre algo. Siempre urgente. Siempre con promesas de devolución que nunca se cumplieron. Saqué una libreta vieja donde llevaba mis cuentas. Empecé a sumar. En los últimos 3 años les había dado más de $25,000. $25,000 que salieron de mis ahorros, de mi trabajo, de mi futuro. Dinero que nunca vi regresar. Y cada vez que daba ese dinero, Carlos me abrazaba. Me decía gracias mamá, eres la mejor. Me prometía que me lo devolvería pronto. Y yo le creía. Siempre le creía. Ahora entendía por qué Valeria me llamó cajero ambulante. Porque eso era exactamente lo que había sido para ellos durante años. Una fuente inagotable de recursos. Una mujer a quien podían acudir cada vez que necesitaban dinero, sabiendo que nunca les diría que no. Las hermanas de Valeria también habían recibido mi dinero. Fabiana me pidió prestados $500 hace un año para pagar el alquiler. Nunca me los devolvió. Silvia necesitó 300 para arreglar su carro. Tampoco vi ese dinero otra vez. María me pidió 200 para comprar útiles escolares para sus hijos. Otro préstamo olvidado. Toda esa familia me había visto como una fuente de ingreso. Como alguien débil. Como alguien que podían usar y descartar cuando ya no fuera útil. El cuartito de servicio. Querían meterme en el cuartito de servicio de mi propia casa. La casa que yo pagué. Mientras ellas, las hermanas que no pusieron ni un centavo, se repartían las mejores habitaciones como si fueran dueñas del lugar. Y Carlos. Mi hijo. Mi único hijo. El niño que llevé 9 meses en mi vientre. El niño por quien trabajé turnos dobles. El niño a quien le pagué la universidad completa. Él era parte del plan. Él les había dado las llaves. Él sabía todo y lo permitió. Eso fue lo que más dolió. No la traición de Valeria. Esa mujer nunca me quiso realmente. Lo supe desde el principio, aunque no quise aceptarlo. Pero Carlos era mi sangre. Mi hijo. Y me había vendido por comodidad. Por no tener problemas con su esposa. Por mantener la paz en su matrimonio a costa de destruir a su madre. Amaneció y yo seguía despierta, sentada en la cama, con la libreta llena de números en mi regazo. Los ojos me ardían por la falta de sueño, pero mi mente nunca había estado tan clara. Era como si una neblina espesa que llevaba años nublando mi juicio finalmente se hubiera disipado. Vi mi vida con una claridad brutal. Vi todos los sacrificios que hice. Todos los momentos donde elegí dar en lugar de recibir. Todas las veces que perdoné sin que me pidieran perdón. Todas las humillaciones que tragué en silencio. Y vi lo que había recibido a cambio. Nada. Menos que nada. Desprecio. Burla. Un plan para meterme en un cuartito de servicio mientras ellas vivían en mi casa como reinas. El teléfono vibró otra vez. Era Carlos. Finalmente se había dignado a escribir. Mamá, necesito hablar contigo. Valeria me contó lo que pasó. Fue un error. Ella no quiso decir eso. Está muy arrepentida. Por favor, no hagas esto más grande de lo que es. Ya sabes cómo se pone ella cuando está estresada. Voy para tu casa en la tarde. Podemos resolverlo. Leí ese mensaje 3 veces. Cada palabra era una confirmación más de todo lo que había estado pensando. Él no me preguntó cómo estaba. No me pidió disculpas. No reconoció el dolor que me habían causado. Solo quería que yo perdonara. Que olvidara. Que volviera a ser la alma sumisa de siempre. Por favor, no hagas esto más grande de lo que es. Esa frase me quedó grabada. Como si enterarme de que planeaban invadir mi casa y relegarme a un cuartito de servicio no fuera grande. Como si descubrir que me llamaban cajero ambulante no fuera importante. Como si mis sentimientos no valieran nada. Miré la hora. Eran las 6 de la mañana. Había pasado toda la noche recordando, sumando, aceptando. Pero ahora había llegado el momento de decidir. Me levanté de la cama. Me miré en el espejo del baño. Vi a una mujer de 64 años con el rostro cansado, con arrugas que contaban historias de trabajo duro, con ojos que habían llorado demasiado. Pero también vi algo nuevo. Una chispa. Una determinación que no había estado ahí antes. No iba a ser más la alma que todos conocían. La que cedía.
La que perdonaba. La que desaparecía para no causar problemas. Esa alma había muerto anoche junto con todas las ilusiones que tenía sobre mi familia. Me duché con agua fría esa mañana. Necesitaba despertar completamente. Necesitaba que cada célula de mi cuerpo entendiera que algo había cambiado. Que yo había cambiado. El agua helada contra mi piel se sentía como un bautismo. Como si estuviera lavando años de sumisión y preparándome para algo nuevo. Me vestí con cuidado. Pantalones oscuros. Blusa sencilla. Zapatos cómodos. Nada llamativo. Nada que indicara la tormenta que se gestaba dentro de mí. Desayuné despacio. Pan tostado. Café negro. Me forcé a comer aunque no tenía hambre. Necesitaba energía para lo que vendría. Eran las 8 de la mañana cuando tomé mi teléfono y escribí un mensaje en el grupo familiar. Carlos. Valeria. No vengan a mi casa hoy. Necesito tiempo para pensar. Les avisaré cuando esté lista para hablar. La respuesta de Carlos llegó en menos de un minuto. Mamá, no seas dramática. Voy en la tarde y lo resolvemos. No es para tanto. No es para tanto. Otra vez esa frase. Como si mi dolor fuera una exageración. Como si yo fuera una anciana histérica reaccionando de más ante algo insignificante. Guardé el teléfono sin responder y salí de mi casa. Manejé hasta la casa nueva. Mi casa nueva. Estaba en un vecindario tranquilo a 20 minutos de donde vivía actualmente. Era una construcción sencilla pero bonita, de un piso, con un jardín al frente y otro pequeño atrás. 4 habitaciones. 2 baños. Una cocina amplia con ventanas que daban al jardín trasero. La había elegido pensando en mi familia. En cenas dominicales. En risas de nietos corriendo por el jardín. En navidades llenas de amor. Qué estúpida había sido al soñar con esas cosas. Estacioné el carro y me quedé sentada mirando la casa. Las llaves pesaban en mi bolso. Las llaves originales. Las únicas que debían existir. Pero Carlos había hecho copias sin mi permiso y se las había dado a las hermanas de Valeria. Mi propia casa había sido invadida antes de que yo siquiera me mudara. Salí del carro y caminé hasta la puerta principal. Abrí con manos temblorosas. El interior olía a pintura fresca y madera nueva. Los pisos brillaban. Las paredes blancas reflejaban la luz de la mañana que entraba por las ventanas. Era hermoso. Era exactamente lo que había soñado. Caminé por cada habitación. La principal, donde pensé que dormiría yo. Amplia, con un closet grande y baño privado. Según el plan de Valeria, esta sería para ella y Carlos. La habitación que estaba junto a esta, con vista al jardín, sería para Fabiana. La de la esquina con baño propio para Silvia. La más pequeña junto a la escalera para María. Y yo. Yo iría al cuartito de servicio. Un espacio de apenas 3 metros por 3, al fondo de la casa, junto a la lavandería. Sin ventanas grandes. Sin closet decente. Como una empleada en mi propia casa. Me senté en el piso de la sala vacía. El suelo frío contra mis piernas. El silencio absoluto rodeándome. Y en ese silencio, finalmente lo acepté todo. Acepté que mi hijo me había traicionado. Acepté que su esposa me despreciaba. Acepté que durante años había sido usada y que seguiría siendo usada si yo lo permitía. Pero también acepté algo más importante. Acepté que yo tenía el poder de cambiar esto. Que no estaba muerta todavía. Que 64 años no significaban que debía rendirme y dejar que me pisotearan. Que aún podía defenderme. Que aún podía decir no. Me quedé ahí sentada durante horas. Pensando. Planeando. Visualizando cada posibilidad. El sol se movió por el cielo y las sombras dentro de la casa cambiaron de forma. Yo no me moví. Solo pensaba. Carlos vendría esta tarde a mi casa actual. Intentaría convencerme de que perdonara. Usaría las mismas tácticas de siempre. Me diría: mamá, tú sabes cómo es Valeria. Me diría que todo fue un malentendido. Me abrazaría. Me diría: te quiero. Y esperaría que yo, como siempre, cediera. Pero esta vez sería diferente. Esta vez yo tenía información que él no sabía que tenía. Tenía el audio completo. Tenía los mensajes desesperados de Valeria.
Tenía la evidencia de su plan. Y tenía algo más importante. Tenía claridad mental por primera vez en años. Me levanté del piso. Saqué mi teléfono y tomé fotografías de cada habitación vacía. Documenté todo. Luego salí de la casa, cerré con llave y me quedé mirándola desde afuera por última vez antes de que todo cambiara. Esta casa era mía. La pagué yo. Estaba a mi nombre. Y nadie, absolutamente nadie, iba a quitármela o convertirla en algo que yo no quería. Manejé de regreso a mi casa actual. Eran las 2 de la tarde. Carlos llegaría en cualquier momento. Me preparé un té y me senté en la sala a esperar. El teléfono no paraba de vibrar. Mensajes de Valeria. Mensajes de Carlos. Los ignoré todos. A las 3 en punto escuché un carro estacionarse afuera. Pasos en el camino de entrada. Toques en la puerta. Respiré profundo y abrí. Carlos estaba ahí con su mejor sonrisa. Esa sonrisa que usaba cuando quería algo. Esa sonrisa que yo conocía tan bien porque la había visto miles de veces durante toda su vida. «Hola mamá», dijo entrando sin esperar invitación. «Necesitamos hablar de lo que pasó». Pasó a la sala y se sentó en el sofá como si nada. Como si esto fuera una conversación normal. Como si no acabara de destrozar mi mundo. Yo me senté en la silla frente a él. Guardé silencio. Esperé. «Mira mamá», empezó con ese tono condescendiente que usaba últimamente. «Valeria está muy mal. No ha parado de llorar desde ayer. Fue un error ese mensaje. Ella no quiso decir esas cosas. Estaba desahogándose con sus hermanas. Ya sabes cómo son las mujeres cuando se juntan. Dicen cosas que no sienten». Seguí en silencio. Lo miré fijamente. Esperé a que continuara. «Y sobre lo de las habitaciones», siguió, «es que sus hermanas están pasando por un momento difícil. Fabiana perdió su trabajo. Silvia se está divorciando. María tiene problemas con el alquiler. Pensamos que podíamos ayudarlas unos meses mientras se estabilizan. Iba a hablarlo contigo, pero Valeria se adelantó. Fue un error de comunicación. Un error de comunicación». Así llamaba él a una traición planeada. Seguí sin decir nada. Solo lo observaba. Y creo que mi silencio empezó a ponerlo nervioso porque se movió incómodo en el sofá. «Mamá, di algo», dijo con tono frustrado. «No te quedes ahí callada. Pareces un fantasma». «¿Qué quieres que diga, Carlos?». Finalmente hablé. Mi voz salió calmada. Demasiado calmada. «¿Qué quieres que diga sobre el hecho de que planearon mudarme al cuartito de servicio de mi propia casa mientras las hermanas de tu esposa se quedan con las habitaciones principales?» «No es así, mamá. Ese cuarto lo íbamos a arreglar bien bonito para ti, con todo lo que necesitas. Es un cuarto de servicio, Carlos. 3 metros por 3. Sin ventana decente. Sin closet. Como si fuera la empleada en mi propia casa. Estás exagerando. Es un cuarto normal. Además, tú no necesitas tanto espacio. Vives sola». Esa frase me atravesó como un alambre de púas. Vives sola. Como si eso me hiciera menos importante. Como si por estar sola mereciera menos. Como si mi soledad fuera una condición que me restaba valor. Compré esa casa para mi Carlos. Con mi dinero. Mis ahorros de 40 años. Es mi casa. Y nadie está diciendo lo contrario, mamá. Solo te pedimos que ayudes a la familia de Valeria un tiempo. Son familia ahora. Mi familia. Pensé que querrías ayudar. Ahí estaba. La manipulación. La culpa. El hacerme sentir que yo era la mala por no querer sacrificarme una vez más. Lo miré y vi a un extraño. No vi al niño que crié. No vi al hijo que amé. Vi a un hombre que había elegido el camino fácil, que había elegido complacer a su esposa a costa de humillar a su madre. ¿Cuántas llaves hiciste, Carlos? ¿Qué? ¿Cuántas llaves de mi casa nueva hiciste sin mi permiso? Se quedó callado. Su rostro cambió. La sonrisa desapareció. Ahora había incomodidad. Tal vez un poco de vergüenza. O tal vez solo molestia por haber sido descubierto. Hice copias para Valeria y para sus hermanas. Pero iba a decírtelo, mamá. Solo que todo se adelantó por ese maldito mensaje. Ese maldito mensaje que reveló la verdad.
Ese maldito mensaje que me mostró exactamente lo que piensan de mí. Cajero ambulante. Eso dijo tu esposa que soy. Un cajero ambulante que sirve para pagar las deudas de toda la familia. Ya te dije que no lo dijo en serio. Estaba enojada. Estresada. Las mujeres dicen cosas horribles cuando están así. No, Carlos. Las mujeres no dicen esas cosas a menos que realmente las piensen. Y tu esposa lo piensa. Lo ha pensado durante años probablemente. Y tú lo permitiste. Lo permitiste porque te convenía. Porque era más fácil dejar que me usaran que defenderme. No es así, mamá. Yo te defiendo. Siempre te he defendido. ¿Cuándo, Carlos? ¿Cuándo me has defendido? Cuando me excluyeron del cumpleaños de Ronaldo. Cuando me dejaron sola en Navidad. Cuando me cancelaron 1000 veces. Cuando tomaron mi dinero una y otra vez sin devolver nada. ¿Cuándo exactamente me defendiste? Se quedó callado. No tenía respuesta. Porque no había respuesta. Nunca me había defendido. Nunca había puesto límites. Siempre eligió el camino más cómodo para él. Me levanté de la silla. Caminé hasta la puerta y la abrí. Carlos me miraba confundido desde el sofá. Quiero que te vayas, le dije con voz firme. Necesito tiempo para pensar. Y necesito que me devuelvas todas las llaves que hiciste de mi casa. Todas. Mamá, estás loca. No voy a hacer eso. Ya quedamos en que nos mudaríamos el viernes. Ustedes quedaron, Carlos. Yo nunca quedé en nada. Esa es mi casa. Mi nombre está en la escritura. Mi dinero la pagó. Y yo decido quién entra y quién no. Se levantó del sofá. Su rostro había cambiado. Ya no había sonrisa. Ya no había el tono condescendiente. Había enojo. Frustración. Tal vez un poco de miedo. No puedes hacernos esto, mamá. Ya todo está planeado. Las hermanas de Valeria ya dejaron sus trabajos. Ya avisaron en sus casas. Ya empacaron todo. Ese no es mi problema, Carlos. Es el problema de ustedes por planear algo sin consultarme. Por asumir que yo simplemente aceptaría ser pisoteada una vez más. Esto es ridículo. Estás actuando como una niña caprichosa. Sal de mi casa, Carlos. Mi voz no temblaba. No gritaba. Solo era firme. Definitiva. Carlos me miró como si no me reconociera. Tal vez porque nunca me había visto así. Nunca me había visto diciendo no sin disculparme después. Sin ceder. Sin suavizar las cosas para que él se sintiera mejor. Esto no va a quedar así, mamá. Valeria no va a permitir que arruine sus planes. No son sus planes para arruinar Carlos. Es mi vida. Mi casa. Mi decisión. Vas a quedarte sola. Completamente sola. Eso es lo que quieres. Si quedarme sola significa mantener mi dignidad, entonces sí. Eso es exactamente lo que quiero. Se fue dando un portazo. Escuché su carro arrancar con furia y alejarse por la calle. Me quedé de pie junto a la puerta abierta, sintiendo como mi corazón latía demasiado rápido, pero también sintiendo algo nuevo. Algo parecido al alivio. Acababa de enfrentar a mi hijo. Acababa de decirle no y no me había desmoronado. Cerré la puerta y me apoyé contra ella. Las piernas me temblaban un poco, pero era adrenalina, no miedo. Había cruzado una línea. Ya no había vuelta atrás. Y eso me daba tanto terror como libertad. El teléfono empezó a sonar. Era Valeria. No contesté. Siguió sonando. 1, 2, 3 llamadas. Luego comenzaron los mensajes. Docenas de mensajes. Algunos suplicantes. Otros acusadores. Otros directamente agresivos. Alma, por favor, no hagas esto. Mis hermanas ya no tienen dónde vivir. No puedes dejarlas en la calle. Eres una egoísta. Una vieja amargada que no soporta ver feliz a nadie. Carlos está destrozado por tu culpa. Eres una mala madre. Leí cada mensaje sin sentir nada. Era como si hubieran perdido su poder sobre mí. Esas palabras que antes me habrían hecho llorar, que me habrían hecho dudar, ahora solo eran ruido. Porque finalmente había entendido algo fundamental. Nada de lo que yo hiciera sería suficiente para ellos. Nunca lo fue.
Nunca lo sería. Podía darles mi casa. Podía mudarme al cuartito de servicio. Podía desaparecer completamente de mi propia vida. Y aún así encontrarían algo más que pedirme. Algo más que quitarme. Porque para ellos yo no era una persona. Era un recurso. Y los recursos existen para ser explotados hasta que se agotan. Me serví un vaso de agua y me senté en la cocina. Necesitaba pensar con claridad. Necesitaba un plan. Porque Carlos tenía razón en algo. Esto no iba a quedar así. Ellos no se rendirían fácilmente. Tenían demasiado que perder. Estaba pensando en mis opciones cuando alguien tocó la puerta. Miré por la ventana esperando ver a Carlos de regreso. Pero no era él. Era un hombre mayor, tal vez de 70 años, con el cabello completamente blanco y una sonrisa amable. Me tomó un momento reconocerlo. Diego Galindo. El hombre que había trabajado como jardinero en mi casa durante años. A quien le presté $5,000 hace 10 años cuando su esposa necesitó una cirugía urgente. Dinero que él me devolvió poco a poco durante 3 años, cada mes sin fallar, aunque yo le había dicho que no tenía prisa. Don Diego, dije abriendo la puerta sorprendida. ¿Qué hace aquí? Doña Alma, me saludó con esa cortesía de la vieja escuela. Disculpe que venga sin avisar. Pero necesitaba hablar con usted. Es importante. Lo invité a pasar. Le serví café. Nos sentamos en la sala y él se veía incómodo, como si estuviera debatiendo internamente si decir o no lo que había venido a decir. Doña Alma, comenzó finalmente. Yo no soy de meterme en asuntos ajenos. Usted lo sabe. Pero hay cosas que no puedo quedarme callado cuando veo que van a lastimar a una buena persona. Me incliné hacia adelante. Algo en su tono me puso alerta. ¿Qué pasa, don Diego? Hace 2 semanas estuve trabajando en casa de los Mendoza. Los padres de su nuera Valeria. Estaba arreglando el jardín del frente. Las ventanas estaban abiertas y escuché una conversación. No quise escuchar doña Alma, pero hablaban tan alto que fue imposible no oír. Continúe, por favor. Eran Valeria y sus hermanas. Hablaban sobre usted. Sobre la casa nueva. Decían que en cuanto se mudaran todas para allá, le iban a hacer la vida imposible hasta que usted se fuera. Que el plan era quedarse con la casa. Que encontrarían la forma de que usted firmara una cesión de derechos o algo así. Que su hijo Carlos ya había hablado con un abogado. Sentí como si el piso se abriera bajo mis pies. No era solo que quisieran vivir en mi casa. Querían quitármela. Querían robarme lo único que había logrado conseguir después de toda una vida de trabajo. ¿Está seguro de lo que escuchó don Diego? Completamente seguro, doña Alma. Incluso decían que si usted se resistía, la llevarían a un asilo. Que le dirían al juez que ya no puede cuidarse sola. Que está senil. Que es un peligro para sí misma. Todo mentiras, por supuesto. Pero usted sabe cómo son estas cosas. Con los abogados correctos y las palabras correctas, pueden hacer que parezca verdad. Me quedé en silencio procesando esa información. Todo el plan era mucho peor de lo que había imaginado. No solo querían usarme. Querían destruirme. Borrarme legal y físicamente. ¿Por qué me cuenta esto, don Diego? ¿Por qué arriesgar su trabajo con esa familia? Porque usted fue buena conmigo, doña Alma. Cuando mi esposa se enfermó y ningún banco me quiso prestar, usted me dio ese dinero sin pensarlo 2 veces. Me salvó la vida a mi esposa. Me salvó a mí. Y yo no soy un desagradecido. Cuando veo que le van a hacer daño a alguien que fue buena conmigo, no puedo quedarme callado. Gracias, don Diego. No sabe cuánto significa esto para mí. Hay más, doña Alma. Ayer volví a esa casa. Valeria estaba hablando por teléfono. Decía que usted había descubierto el plan, pero que no importaba. Que ya habían avanzado demasiado como para echarse atrás. Que el viernes llegarían de todos modos. Que usted no tendría valor de sacarlas una vez que estuvieran instaladas. Se fueron a vivir a mi casa sin mi permiso. Así es. Tienen llaves. Su hijo se las dio. Y piensan presentarse el viernes con todas sus cosas y simplemente entrar. Creen que usted no va a llamar a la policía. Que va a ceder como siempre. Que va a permitirlo para no crear problemas. Pero estaban equivocados. Muy equivocados.
Porque la alma que cedía, la alma que permitía cualquier cosa con tal de mantener la paz, había muerto. Lo que quedaba era una mujer que finalmente había entendido que no tenía nada más que perder. Don Diego, dije mirándolo fijamente. Necesito su ayuda. Lo que usted necesite, doña Alma. Estoy a sus órdenes. Necesito que mañana temprano vayamos juntos donde un cerrajero. Necesito cambiar todas las chapas de mi casa nueva. Todas. Y necesito que ese cerrajero instale cerraduras nuevas que solo yo tenga llave. Puedo pagarle por su tiempo. No necesita pagarme, doña Alma. Lo hago con gusto. Pero hay algo más que debería considerar. ¿Qué cosa? Cámaras de seguridad. Si ellos van a llegar el viernes, usted necesita pruebas de que intentaron entrar sin su permiso. Necesita documentar todo. Porque si esto va a terminar en problemas legales, y creo que va a terminar ahí, usted necesita evidencia de su lado. Tenía razón. Necesitaba documentar todo. Cada intento de manipulación. Cada amenaza. Cada movimiento que hicieran. Don Diego sacó su teléfono y me mostró una aplicación. Mi hijo instala cámaras de seguridad, doña Alma. Cámaras modernas que graban en la nube. Que usted puede ver desde su teléfono en cualquier momento. Si quiere puedo llamarlo ahora mismo. Él puede ir mañana a su casa nueva e instalar todo lo necesario. ¿Cuánto costaría? Déjeme hablar con él. Le voy a explicar la situación. Mi hijo es buena gente. No va a cobrarle una fortuna. Y yo puedo ayudar con algo del dinero si es necesario. No, don Diego. Ya ha hecho mucho. Yo puedo pagar las cámaras. Solo necesito que su hijo pueda hacerlo pronto. Antes del viernes. Lo llamó ahí mismo. Hablaron en voz baja. Don Diego le explicaba la situación. Yo los escuchaba sintiendo como algo dentro de mí se iba fortaleciendo. No estaba sola. Había personas buenas en el mundo. Personas que recordaban los favores. Personas que creían en la decencia. Listo, doña Alma, dijo don Diego colgando. Mi hijo Cristiano puede ir mañana a las 9 de la mañana. Va a instalar 4 cámaras. Una en la entrada principal. Una en la entrada trasera. Una en la sala que cubra el pasillo de las habitaciones. Y una en el jardín. Todo con grabación continua. Le va a cobrar solo el costo de los materiales. $1000 en total. $1000 era una ganga por ese tipo de sistema. Normalmente costarían 3 o 4 veces más. Acepté inmediatamente. Don Diego me dio el número de su hijo y quedamos en encontrarnos al día siguiente en la casa nueva. Antes de irse, don Diego se detuvo en la puerta. Doña Alma, me dijo con seriedad. Lo que va a hacer no va a ser fácil. Su familia va a reaccionar mal. Muy mal. Va a intentar hacerla sentir culpable. Van a decir cosas horribles. Van a tratar de manipularla de todas las formas posibles. Necesita estar preparada para eso. Necesita mantenerse firme. Lo sé, don Diego. Y estoy preparada. O al menos eso espero. Usted es más fuerte de lo que cree. Lo veo en sus ojos. Ya no tiene esa mirada de persona derrotada que tenía antes. Ahora tiene fuego. Mantenga ese fuego encendido. Lo va a necesitar. Se fue dejándome con esas palabras. Cerré la puerta y me quedé pensando. Tenía razón. Los próximos días serían brutales. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control. Sentía que estaba haciendo lo correcto. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en semanas. No hubo insomnio. No hubo dar vueltas en la cama. Solo un sueño profundo de alguien que finalmente había tomado una decisión y estaba en paz con ella. Al día siguiente desperté a las 6 de la mañana. Me arreglé con cuidado. Desayuné bien. A las 8:30 ya estaba manejando hacia la casa nueva. Don Diego me esperaba en la entrada con su hijo Cristiano, un hombre de unos 40 años con una camioneta llena de equipo. Buenos días, doña Alma, me saludó Cristiano. Mi papá me contó su situación. Vamos a dejarle todo perfectamente instalado. Nadie va a poder acercarse a esta casa sin que usted lo sepa. Trabajaron toda la mañana. Primero vino el cerrajero que don Diego había contactado. Cambió todas las chapas. Instaló cerraduras nuevas de alta seguridad.
Me dio 6 juegos de llaves. Solo 6. Y me advirtió que no hiciera copias en ferreterías comunes porque esas cerraduras necesitaban llaves especiales. Mientras tanto, Cristiano instalaba las cámaras. Eran pequeñas, discretas, casi invisibles, pero capturaban todo en alta definición. Me enseñó cómo ver las grabaciones desde mi teléfono, cómo recibir alertas cuando detectaran movimiento, cómo guardar videos específicos como evidencia. A las 2 de la tarde todo estaba terminado. Les pagué a ambos. Quise darles más, pero no aceptaron. Solo me desearon suerte y me recordaron que si necesitaba cualquier cosa, los llamara. Me quedé sola en la casa nueva. Probé las cerraduras. Revisé las cámaras desde mi teléfono. Todo funcionaba perfectamente. La casa estaba protegida. Estaba lista para lo que viniera. Eran las 3 de la tarde del miércoles. El viernes Valeria y sus hermanas intentarían mudarse. Faltaban menos de 48 horas para el momento de la verdad. El jueves pasó en un silencio extraño. Ninguna llamada de Carlos. Ningún mensaje de Valeria. Era como si hubieran decidido dejarme en paz, pero yo sabía que no era paz. Era la calma antes de la tormenta. Estaban reagrupándose, planeando su siguiente movimiento, convencidos de que mañana llegarían a la casa nueva y yo simplemente los dejaría entrar. Pasé ese día organizando mis cosas. No muchas. Solo lo esencial. Ropa, documentos importantes, fotografías que valía la pena conservar. Todo lo demás podía quedarse en esta casa. Podía venderla después. O tal vez simplemente cerrarla y olvidarme de ella. Ya no me importaba. Lo que sí me importaba era tener todos mis papeles en orden. Fui al banco y saqué copias de todo. La escritura de la casa nueva con mi nombre. Los comprobantes de pago. Los estados de cuenta mostrando que yo había puesto la entrada. El contrato del préstamo hipotecario donde solo aparecía mi firma. Todo documentado. Todo respaldado. También hice algo que nunca pensé que haría. Fui donde un abogado. Un hombre mayor recomendado por don Diego. Se llamaba Esteban Serrano y tenía un pequeño despacho cerca del centro. Le conté toda la historia. Cada detalle. El audio de Valeria. El plan de mudarse sin mi permiso. Las llaves que Carlos había dado. Lo que don Diego había escuchado sobre llevarme a un asilo. El abogado me escuchó en silencio, tomando notas. Cuando terminé, se quitó los lentes y me miró con una mezcla de tristeza y determinación. Doña Alma, me dijo, lamento mucho que esté pasando por esto. Pero hizo bien en venir. Necesita protegerse legalmente. Lo que su familia está planeando es invasión de propiedad privada. Incluso podrían enfrentar cargos criminales si insisten en entrar después de que usted les haya negado el acceso. Yo no quiero meter a mi hijo a la cárcel. Solo quiero que me dejen en paz. Lo entiendo. Pero necesita que ellos entiendan que usted habla en serio. Voy a redactar una carta certificada dirigida a su hijo y a su nuera. En esa carta quedará claro que no tienen permiso para entrar a la propiedad. Que las llaves que tienen fueron obtenidas sin su consentimiento. Y que cualquier intento de ingresar será considerado allanamiento y será reportado a las autoridades. Me estremecí al escuchar esas palabras tan duras. Pero sabía que eran necesarias. También voy a preparar documentos declarando que usted está en pleno uso de sus facultades mentales. Que toma sus propias decisiones. Que no necesita tutela ni representación. Esto es importante por si intentan lo del asilo que usted mencionó. ¿Cuánto le debo por todo esto? $500 por la consulta y los documentos. Las cartas certificadas las enviaremos hoy mismo para que lleguen mañana. Ellos no podrán decir que no fueron notificados. Le pagué en efectivo. Me dio copias de todo. Me explicó que si ellos de todos modos intentaban entrar, yo debía llamar a la policía inmediatamente. Que no debía confrontarlos sola. Que la ley estaba de mi lado, pero solo si yo la hacía valer. Salí de ese despacho sintiéndome más preparada, pero también más triste. Porque esto ya no era solo una pelea familiar. Esto era legal. Esto era serio. Esto significaba que la relación con mi hijo probablemente nunca sería la misma. Pero ya había cruzado esa línea.
Ya había decidido que mi dignidad valía más que una relación falsa construida sobre mi sumisión. Esa noche, mientras empacaba las últimas cosas, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé en contestar, pero algo me dijo que lo hiciera. Hola, doña Alma. Soy Ignacia Palacios. No sé si me recuerda. El nombre me sonaba, pero no lograba ubicarlo. Perdone, pero no recuerdo. Trabajé con usted en la tienda de don Esteban hace como 15 años. Usted me ayudó cuando mi hija se enfermó. Me prestó dinero para los medicamentos. $800 que le devolví poco a poco. Ah, sí. Ahora la recuerdo. ¿Cómo está? ¿Cómo está su hija? Mi hija está bien, gracias a Dios. Ya tiene 23 años. Estudia enfermería. Pero no la llamo para hablar de eso. La llamo porque me enteré de lo que está pasando con su familia. ¿Cómo se enteró? Trabajo limpiando casas, doña Alma. Una de las casas donde trabajo es la de los padres de su nuera. Ayer estuve ahí y escuché cosas. Cosas que me parecieron muy mal y sentí que tenía que decirle. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué escuchó? Escuché a Valeria hablando con su mamá. Decían que mañana van a llegar a su casa nueva con un camión de mudanza. Que van a llevar muebles, cajas, todo. Que aunque usted haya cambiado las chapas, van a forzar la entrada. Que van a romper una ventana si es necesario. Y que una vez adentro, van a cambiar las chapas ellas y no la van a dejar entrar a usted. Sentí que la sangre se me helaba. Planeaban romper mi casa. Forzar la entrada. Esto ya no era solo invasión. Era vandalismo. Era robo. Hay más, doña Alma. Decían que si usted llama a la policía, van a decir que hubo un malentendido. Que usted les había dado permiso. Que tienen testigos que confirmarán eso. Familia de ellas que van a mentir por ellas. Esto era peor de lo que había imaginado. Tenían todo planeado. Cada detalle. Cada contingencia. Gracias, Ignacia. No sabe cuánto le agradezco que me avisara. Es lo mínimo que puedo hacer, doña Alma. Usted fue buena conmigo cuando nadie más lo fue. Y ver cómo la están tratando me parte el corazón. Tenga cuidado mañana. Esta gente no está jugando. Colgué el teléfono y me senté en la cama. Las manos me temblaban. No de miedo. De rabia. Planeaban destruir mi propiedad. Planeaban mentir a la policía. Tenían todo un esquema montado. Pero yo tenía algo que ellas no sabían que tenía. Tenía cámaras. Tenía grabaciones. Tenía evidencia. Y tenía un abogado que ya había enviado cartas certificadas notificándoles que no tenían permiso de entrar. Tomé mi teléfono y llamé al abogado Serrano. Contestó después de 3 tonos. Doña Alma. ¿Qué pasó? Le conté lo que Ignacia me había dicho. El plan de forzar la entrada. De romper ventanas. De cambiar las chapas ellas. Esto es grave, doña Alma. Muy grave. Pero también juega a su favor. Si ellos hacen eso, es delito flagrante. Necesita llamar a la policía en el momento exacto en que empiecen a forzar la entrada. No espere a que ya estén adentro. Llame cuando vea que están intentando entrar. Pero ¿qué pasa si la policía les cree a ellas? Si sus testigos mienten. Por eso tiene las cámaras. Las cámaras no mienten, doña Alma. Las cámaras mostrarán que ellas forzaron la entrada. Y yo estaré disponible mañana todo el día. Si me necesita, llame y voy para allá inmediatamente. Gracias, licenciado. Me siento más tranquila sabiendo que usted está de mi lado. Usted no está sola en esto, doña Alma. Recuérdelo. Esa noche no pude dormir mucho. Me quedé revisando las cámaras desde mi teléfono. Practicando cómo guardar videos. Cómo enviarlos. Preparándome para lo que vendría. A las 5 de la mañana del viernes ya estaba despierta. Me duché. Me vestí. Tomé café aunque el estómago me daba vueltas. A las 7 salí de mi casa con una maleta pequeña y manejé hacia la casa nueva. Llegué a las 7:30. Todo estaba tranquilo. El vecindario apenas despertaba. Estacioné mi carro en la entrada y entré a la casa. Las cámaras mostraban que nadie había intentado entrar durante la noche. Perfecto. Me senté en la sala vacía con mi teléfono en la mano.
Esperando. El abogado me había dicho que las cartas certificadas se entregarían hoy temprano, que probablemente las recibirían antes de las 9. Y según lo que Ignacia escuchó, ellas planeaban llegar con el camión alrededor de las 10. A las 8:30 recibí una llamada de Carlos. No contesté. Llamó 3 veces más. Luego empezaron los mensajes. Mamá, recibí una carta de un abogado. ¿Qué significa esto? ¿Por qué nos estás amenazando con la policía? Esto es una locura. No respondí. 5 minutos después Valeria escribió al grupo familiar. Alma, eres una desagradecida. Después de todo lo que hemos hecho por ti, vamos a llegar a esa casa de todos modos. Es nuestro derecho. Carlos es tu hijo. Tiene derecho a vivir en tu casa. Guardé capturas de pantalla de cada mensaje. Evidencia. Todo era evidencia. A las 9:15 vi movimiento en las cámaras. Un camión de mudanzas se estacionó frente a la casa. Sentí que el corazón se me salía del pecho. Habían llegado. Del camión bajaron Valeria y sus 3 hermanas. Fabiana, Silvia y María. Detrás de ellas venía Carlos. Y otros 2 hombres que no conocía. Probablemente los testigos falsos que Ignacia había mencionado. Se acercaron a la puerta principal. Valeria tenía una llave en la mano. La metió en la cerradura. Intentó girarla. No funcionó. Lo intentó de nuevo. Nada. Entonces se dio cuenta. Las chapas habían sido cambiadas. La vi gritar algo. No podía escuchar, pero podía leer sus labios. Estaba furiosa. Carlos se acercó e intentó con su llave. Tampoco funcionó. Fabiana golpeó la puerta. María tocó el timbre insistentemente. Yo estaba adentro. Podía escuchar los golpes, los gritos. Pero no abrí. Me quedé sentada en la sala con el teléfono en la mano, grabando todo desde las cámaras. Entonces pasó lo que Ignacia había advertido. Uno de los hombres desconocidos sacó una herramienta. Una palanca. Se dirigió a una de las ventanas laterales. Iba a forzarla. En ese momento marqué el número de emergencias. Policía, por favor. Necesito reportar un intento de allanamiento. Hay personas intentando forzar la entrada a mi casa. Estoy adentro y tengo miedo. La dirección es... Di toda la información. Me dijeron que una patrulla venía en camino. Que no abriera la puerta. Que me mantuviera en un lugar seguro. Colgué y llamé al abogado Serrano. Ya están aquí, licenciado. Intentaron abrir con llaves. No funcionó. Ahora están tratando de forzar una ventana. Ya llamé a la policía. Perfecto, doña Alma. Quédese adentro. Grabe todo. No abra la puerta hasta que llegue la policía. Voy para allá ahora mismo. Desde la ventana de la habitación trasera podía ver todo sin que ellos me vieran. El hombre con la palanca estaba forzando la ventana. Carlos le decía algo. Valeria gritaba. Las hermanas miraban hacia la calle nerviosas. Y entonces escuché las sirenas. 2 patrullas doblaron la esquina y se estacionaron frente a la casa. 4 policías bajaron. El hombre con la palanca la soltó inmediatamente. Todos se quedaron paralizados. Los policías se acercaron con las manos cerca de sus armas. Uno de ellos, un oficial de unos 40 años con expresión seria, habló primero. Quien llamó reportando un allanamiento. Salí de la casa por la puerta principal. Todas las miradas se volvieron hacia mí. La cara de Valeria pasó de la sorpresa al odio puro en menos de un segundo. Carlos se veía confundido, como si no pudiera creer que yo realmente hubiera llamado a la policía. Fui yo, oficial, dije con voz firme. Soy la dueña de esta propiedad. Estas personas no tienen permiso para estar aquí. Y ese hombre estaba intentando forzar mi ventana. El policía miró al hombre con la palanca que ahora la había dejado caer al suelo como si quemara. Es verdad eso, señor. Estaba forzando la entrada. Yo solo estaba ayudando. Ellos me dijeron que la señora les había dado permiso, pero que perdió las llaves. Mentira, dije sacando mi teléfono. Tengo todo grabado en las cámaras de seguridad. Pueden ver cómo intentaron abrir con llaves primero. Cómo golpearon la puerta.
¿Y cómo este hombre sacó esa herramienta para forzar la ventana? Todo está documentado. Mamá, esto es ridículo. Carlos finalmente habló. Soy tu hijo. No puedes tratarnos como criminales. Solo queríamos entrar a la casa. Una casa que es mía, Carlos. Una casa donde ustedes no tienen permiso de entrar. Les envié una carta certificada ayer mismo notificándoles que no eran bienvenidos aquí. El segundo policía, una mujer joven, se acercó a mí. Tiene documentos que prueben que esta es su propiedad, señora. Tengo todo oficial. La escritura. Los comprobantes de pago. Mi identificación. Todo está a mi nombre. Solo a mi nombre. Saqué la carpeta que había preparado con todos los documentos. La oficial los revisó cuidadosamente. Miró la escritura. Miró mi identificación. Todo coincidía. La propiedad está efectivamente a su nombre, señora. Y usted dice que estas personas no tienen su permiso para estar aquí. Correcto. Especialmente después de que recibieron ayer una carta legal notificándoles exactamente eso. Mi abogado envió cartas certificadas. Ellos las recibieron esta mañana. Eso es mentira, Valeria gritó. Ella nos dio permiso. Nos dijo que nos mudáramos hoy. Tenemos testigos. Señaló a los dos hombres desconocidos que ahora se veían muy incómodos. ¿Es verdad eso?, preguntó el primer policía a los hombres. Ellos dudaron. Uno de ellos bajó la mirada. Nosotros solo vinimos a ayudar con la mudanza. Ellas nos dijeron que tenían permiso. Pero no lo vieron dar ese permiso. No estuvieron presentes cuando supuestamente yo lo di. Porque nunca lo di. Son testigos falsos oficiales. Pregúntenles si alguna vez hablaron conmigo. Si alguna vez me vieron darles permiso a estas personas. Los hombres se miraron entre ellos. Estaban atrapados en su mentira y lo sabían. Miren, dijo uno de ellos, nosotros no queremos problemas. Solo nos pagaron $50 a cada uno para ayudar con la mudanza y decir que estuvimos presentes cuando la señora dio permiso. Pero no queremos meternos en líos legales. Valeria lo fulminó con la mirada. Carlos se pasó las manos por la cara. Las hermanas empezaron a retroceder hacia el camión de mudanzas. Entonces admiten que planearon mentir a las autoridades, dijo la oficial tomando notas. Eso es obstrucción a la justicia. En ese momento llegó el abogado Serrano. Bajó de su carro con un maletín y se acercó presentándose con los oficiales. Soy el representante legal de la señora Duarte. Aquí tengo copias de las cartas certificadas que fueron enviadas ayer y recibidas esta mañana por el señor Carlos Duarte y la señora Valeria Mendoza. En esas cartas se les notifica claramente que no tienen permiso de ingresar a esta propiedad. Le entregó copias a los policías. También les mostró los comprobantes de entrega certificada. Todo estaba en orden. Todo documentado. Adicionalmente, continuó el abogado, mi clienta tiene grabaciones de cámaras de seguridad mostrando el intento de allanamiento. Estamos preparados para presentar cargos formales si es necesario. Carlos se acercó a mí con las manos extendidas. Mamá, por favor. No hagas esto. Somos familia. No puedes meternos en problemas legales. Piensa en tus nietos. Piensa en lo que esto va a hacer a la familia. Ahí estaba otra vez. La manipulación. La culpa. Como si yo fuera la mala por defenderme. Como si yo fuera responsable de las consecuencias de sus propias acciones. Yo pensé en mis nietos, Carlos. Pensé en ellos cada vez que trabajé horas extras para ahorrar dinero. Cada vez que me negué pequeños lujos para tener algo que dejarles. Pero tú no pensaste en ellos cuando planeaste robarme mi casa. Cuando planeaste meterme en un cuartito de servicio. Cuando permitiste que tu esposa me llamara cajero ambulante. Su cara se puso pálida. No esperaba que yo dijera eso frente a los policías y al abogado. Señora Duarte, dijo el primer policía, quiere presentar cargos formales contra estas personas. Miré a mi hijo. Vi al hombre en quien se había convertido. Un hombre débil que había elegido la comodidad sobre la lealtad. Que había elegido complacer a su esposa sobre proteger a su madre. Y sentí algo romperse dentro de mí. No era dolor. Era aceptación. Aceptación de que el hijo que yo crié ya no existía. Sí, oficial.
Quiero presentar cargos. Valeria explotó. Empezó a gritar cosas incoherentes. Que yo era una vieja amargada. Que merecía morir sola. Que ojalá me pudriera en esa casa. Las hermanas intentaron calmarla, pero ella seguía gritando. Los policías tuvieron que pedirle que se controlara o la arrestarían por alteración del orden público. Carlos solo me miraba. No con odio. Con decepción. Como si yo lo hubiera traicionado a él. Como si yo fuera la villana de esta historia. Los policías tomaron los datos de todos. Les dijeron que tendrían que presentarse en la estación para dar declaraciones. Que probablemente enfrentarían cargos por intento de allanamiento. Que los testigos falsos también tendrían problemas legales. El camión de mudanzas se fue vacío. Los dos hombres se fueron en su carro murmurando entre ellos. Las hermanas de Valeria se subieron a un taxi que llamaron. Carlos y Valeria se quedaron de pie junto a su carro sin saber qué hacer. Antes de subir a su carro, Carlos se acercó una última vez. Espero que estés feliz, mamá. Acabas de destruir a tu familia. Acabas de perder a tu único hijo. A tus nietos. Espero que valga la pena quedarte con tu preciosa casa vacía. No destruí nada, Carlos. Solo dejé de permitir que me destruyeran a mí. Si eso significa perderte, entonces quizás nunca te tuve realmente. Se fue sin decir nada más. Vi su carro alejarse por la calle hasta desaparecer. Y me quedé ahí de pie, rodeada de policías y mi abogado, sintiéndome extrañamente en paz. Los policías se fueron después de tomar todas las declaraciones. El abogado Serrano se quedó un rato más conmigo, revisando que todo estuviera en orden. Me explicó que en los próximos días tendría que ir a la estación a ratificar mi denuncia. Que probablemente habría una audiencia. Que Carlos y Valeria tendrían que enfrentar las consecuencias legales de sus acciones. Va a ser difícil, doña Alma, me dijo antes de irse. Van a intentar hacerla sentir culpable. Van a decirle que usted es la mala. Manténgase firme. Recuerde por qué hizo esto. Lo recordaré, licenciado. Gracias por todo. Cuando finalmente me quedé sola, entré a la casa y cerré la puerta. El silencio era absoluto. Me senté en el piso de la sala vacía y por primera vez en días, lloré. No de tristeza. No exactamente. Era algo más complejo. Era alivio mezclado con dolor. Era libertad mezclada con pérdida. Había defendido mi dignidad. Había puesto límites. Había dicho no. Pero el precio había sido alto. Tal vez demasiado alto. Había perdido a mi hijo. A mis nietos. A la ilusión de familia que había sostenido durante tanto tiempo. Pero ¿qué clase de familia era esa realmente? Una familia donde yo solo importaba cuando podía dar algo. Donde mi valor se medía en dólares. Donde mi presencia era tolerada pero no deseada. Donde mi dolor era irrelevante mientras ellos estuvieran cómodos. Me sequé las lágrimas y me levanté. Recorrí la casa lentamente. Cada habitación vacía era una promesa. Una posibilidad. Ya no estaban manchadas por los planes de Valeria. Ya no representaban mi humillación. Ahora eran simplemente mías. Pasaron 3 días. 3 días sin ningún contacto de Carlos. Sin mensajes. Sin llamadas. Nada. Era como si hubiera desaparecido de mi vida tan completamente como yo había desaparecido de la suya años atrás. Pero otras personas sí llamaron. Don Diego pasó a ver cómo estaba. Me trajo comida que su esposa había preparado. Cristiano vino a revisar las cámaras y asegurarse de que todo funcionara bien. Ignacia me llamó varias veces para saber si necesitaba algo. Había perdido a mi familia de sangre. Pero estaba descubriendo que tenía otra familia. Una familia elegida. Personas que me ayudaban sin esperar nada a cambio. Que se preocupaban por mi bienestar genuinamente. Que me trataban con el respeto que yo merecía. El 4.º día recibí una llamada inesperada. Era un número que no conocía. Hola, abuela. Se me cortó la respiración. Era Ronaldo, mi nieto mayor. El niño que cumplió 7 años en aquella fiesta a la que nunca fui invitada. Ronaldo, ¿cómo estás, mi amor? Escuché sollozos del otro lado. El niño lloraba. Abuela, yo no sabía. No sabía que mamá y papá iban a hacerte eso.
Me enteré porque los escuché pelear. Papá dice que tú nos odias ahora, que ya no quieres vernos. Pero eso no es verdad. ¿Verdad, abuela? El corazón se me partió en 1000 pedazos. Habían empezado a envenenar a mis nietos contra mí. No, mi amor. Eso no es verdad. Yo nunca podría odiarte. Te amo con todo mi corazón. Y a tu hermanito también. Entonces, ¿por qué papá dice que llamaste a la policía? ¿Por qué dice que quieres meterlo a la cárcel? Respiré profundo. ¿Cómo le explicas a un niño de 7 años que sus padres intentaron robarle a su abuela? ¿Cómo le dices que la familia no siempre es lo que parece? Mi amor, a veces los adultos hacen cosas que no están bien. Y cuando eso pasa, hay consecuencias. Yo solo me estoy protegiendo. Pero eso no significa que no los ame. Especialmente a ti y a tu hermano. Puedo ir a visitarte, abuela. Te extraño. Las lágrimas rodaban por mis mejillas. Claro que sí, mi amor. Cuando quieras. Siempre serás bienvenido en mi casa. Escuché una voz de fondo. Era Valeria. Gritaba algo. Luego el teléfono se cortó. Intenté llamar de vuelta, pero no contestaron. Ese fue el último contacto que tuve con mis nietos. Una semana después llegó la citación para la audiencia. Carlos y Valeria habían contratado un abogado. Intentarían argumentar que todo había sido un malentendido, que yo les había dado permiso verbal, que la carta del abogado había llegado después de que ellos ya habían hecho planes. Pero yo tenía pruebas. Tenía el audio original de Valeria. Tenía las grabaciones de las cámaras. Tenía los mensajes. Tenía testigos. Tenía todo documentado con fechas y horas exactas. El día de la audiencia llegué temprano con el abogado Serrano. Carlos y Valeria llegaron con su abogado, un hombre joven de traje caro que se veía demasiado seguro de sí mismo. Nos sentamos en lados opuestos de la sala. Carlos ni siquiera me miró. Valeria me lanzaba miradas de odio puro. El juez era una mujer mayor, tal vez de 60 años, con expresión seria pero no cruel. Escuchó primero los argumentos del abogado de Carlos. El hombre habló sobre malentendidos familiares, sobre problemas de comunicación, sobre una madre anciana que tal vez no entendió bien las cosas. Luego habló el abogado Serrano. Presentó el audio de Valeria. El juez lo escuchó completo. Vi cómo su expresión se endurecía cuando llegó a la parte de cajero ambulante, cuando llegó a la parte del cuartito de servicio. Después presentó las grabaciones de las cámaras. El intento de entrar con llaves. Los golpes a la puerta. El hombre con la palanca forzando la ventana. Todo estaba ahí. Claro como el día. El abogado de Carlos intentó argumentar que el audio había sido sacado de contexto, que las cámaras no mostraban la historia completa. Pero era débil. Muy débil. Y el juez no era tonta. Señor Duarte, dijo el juez mirando a mi hijo directamente. Usted y su esposa planearon invadir la propiedad de su madre. Distribuyeron llaves sin su permiso. Intentaron forzar la entrada cuando esas llaves no funcionaron. Contrataron testigos falsos para mentir a las autoridades. Y cuando fueron confrontados, su esposa amenazó y agredió verbalmente a la víctima. Todo esto está documentado. Pero su señoría, intentó hablar el abogado de Carlos. No he terminado. Este caso es particularmente perturbador porque involucra el abuso financiero y emocional de una persona mayor por parte de su propia familia. He visto el historial de transferencias bancarias. Los préstamos nunca devueltos. El patrón de manipulación. Esto no fue un malentendido. Esto fue premeditado. Carlos finalmente me miró. Había algo en sus ojos. No arrepentimiento exactamente. Más bien sorpresa de que yo hubiera llegado tan lejos. De que realmente hubiera hecho esto. Fallo a favor de la señora Duarte, continuó el juez. Se emite una orden de restricción. El señor Carlos Duarte y la señora Valeria Mendoza tienen prohibido acercarse a la propiedad en cuestión. Tienen prohibido contactar a la señora Duarte a menos que sea a través de representación legal. Adicionalmente, deberán pagar una multa de $5,000 por intento de allanamiento y $2,000 adicionales por obstrucción a la justicia al intentar presentar testigos falsos. Valeria se puso de pie gritando. El juez golpeó el mazo.
Un arrebato más, señora Mendoza, y añado desacato a la corte a sus cargos. Siéntese. Valeria se sentó, pero seguía fulminándome con la mirada. Carlos solo miraba al suelo. Derrotado. Avergonzado. O tal vez solo molesto de que su plan hubiera fallado. La audiencia terminó. Salí de esa sala sintiendo un peso enorme levantarse de mis hombros. Había ganado. Legalmente. Moralmente. En todos los sentidos que importaban. Pero cuando llegué a mi carro y me senté detrás del volante, me di cuenta de que ganar no se sentía como pensé que se sentiría. No había euforia. No había celebración. Solo una tristeza profunda por todo lo que se había perdido. Por la familia que nunca fue lo que yo creí que era. 2 semanas después de la audiencia me mudé completamente a la casa nueva. Don Diego y Cristiano me ayudaron con las cosas pesadas. Ignacia vino a ayudarme a organizar la cocina. Entre los 3 hicieron que el proceso fuera menos solitario de lo que hubiera sido. La casa poco a poco empezó a llenarse de vida. No de la vida que había imaginado. No había risas de nietos corriendo por el jardín. No había cenas dominicales con toda la familia. Pero había otra cosa. Había paz. Había silencio que no dolía. Había espacio para respirar sin sentir que cada movimiento tenía que ser calculado para no molestar a nadie. Pinté las paredes de colores que me gustaban. Puse muebles donde yo quería. Planté flores en el jardín sin preguntarle a nadie si les parecía bien. Era mi casa. Verdaderamente mía. Y cada decisión que tomaba en ella era solo mía. Un mes después del juicio, mientras regaba las plantas del jardín delantero, un carro se estacionó frente a mi casa. Me tensé inmediatamente. La orden de restricción prohibía que Carlos o Valeria se acercaran. Pero no era su carro. Del vehículo bajó una mujer de unos 40 años con 2 niños. Me tomó un momento reconocerla. Era Silvia, una de las hermanas de Valeria. Venía con sus hijos. Mi primer instinto fue entrar a la casa y cerrar la puerta. Pero algo en su lenguaje corporal me detuvo. No venía con actitud agresiva. Venía con las manos visibles, casi sumisa. Doña Alma me llamó desde la acera sin atreverse a entrar a mi propiedad. Por favor. Solo quiero hablar. 5 minutos. Debería haberle dicho que se fuera. Que no quería nada con ningún miembro de esa familia. Pero la curiosidad pudo más. Tienes 3 minutos. Y te quedas ahí. No entras a mi propiedad. Se quedó en la acera. Los niños jugaban con una pelota a unos metros de distancia. Vine a pedirle disculpas, comenzó Silvia. Sé que no tengo derecho. Sé que fui parte de todo ese plan horrible. Pero necesitaba que supiera que yo no estaba de acuerdo con nada de eso. Valeria es mi hermana y la dejé convencerme de algo que sabía que estaba mal. Te escucho. Cuando Valeria propuso lo de mudarnos todas a su casa, yo le dije que no era correcto. Que era su casa, no de nosotras. Pero ella dijo que usted era solo una vieja que ya no necesitaba tanto espacio. Que lo hacíamos por el bien de la familia. Que usted de todos modos lo aceptaría porque siempre aceptaba todo. Hizo una pausa. Se secó una lágrima. Yo no quería venir. Pero estoy pasando por un divorcio difícil. No tengo mucho dinero. Valeria me ofreció un lugar donde quedarme gratis. Y yo fui egoísta. Fui cobarde. Y lo lamento. Lo lamento muchísimo. La miré en silencio, buscando señales de manipulación, de mentira. Pero solo vi genuino arrepentimiento. ¿Por qué me dices esto ahora, Silvia? ¿Qué ganas con esto? Nada. No gano nada. De hecho, Valeria me prohibió hablar con usted. Me dijo que si venía aquí me repudiaría como hermana. Pero yo no puedo vivir con esta culpa. Mis hijos me preguntaron por qué la señora que siempre fue amable con nosotros ahora es la mala de la historia. Y yo no pude mentirles. Les dije la verdad. Que nosotros fuimos los malos. No usted. Sus hijos nos miraron desde donde jugaban. Eran niños pequeños, tal vez de 5 y 7 años. Me recordaron a Ronaldo y su hermano. Aprecio que vinieras a disculparte, Silvia. Pero no puedo perdonar así como así. Lo que planearon hacer era robarme mi casa, mi futuro, mi dignidad. Lo sé. Y no espero que me perdone.
Solo quería que supiera que no todas pensamos igual. Que yo sé que lo que hicimos estuvo mal. Y que si algún día necesita algo, aunque sea solo un testigo que diga la verdad sobre mi familia, puede contar conmigo. Se fue después de eso. Vi su carro alejarse y me quedé pensando. Tal vez no todos en esa familia eran iguales. Tal vez Silvia realmente se arrepentía. O tal vez era otra manipulación más sutil. Ya no sabía en quién confiar. 2 meses después, ya en pleno invierno, recibí una carta. Era de Carlos. Estaba escrita a mano. La letra temblorosa delataba que había escrito y reescrito esto muchas veces. Mamá, no sé si leerás esto. No sé si me odias. Probablemente tienes todo el derecho. He pensado mucho en todo lo que pasó. Valeria y yo nos estamos separando. No puedo seguir con alguien que me hizo elegir entre ella y mi propia madre. Elegí mal, mamá. Lo sé. Te fallé de la peor manera posible. No espero que me perdones. Solo quería que supieras que me arrepiento. Que los niños te extrañan. Que yo te extraño. Sé que no merezco una segunda oportunidad. Pero si algún día pudieras encontrar en tu corazón un espacio para al menos hablar conmigo, te lo agradecería toda la vida. Tu hijo que te falló. Leí esa carta 10 veces. Cada vez sentía algo diferente. Rabia. Tristeza. Compasión. Duda. No respondí inmediatamente. Necesitaba tiempo para procesar. Hablé con el abogado Serrano sobre la carta. Él me advirtió que tuviera cuidado. Que podría ser otra manipulación. Que Carlos había demostrado ser capaz de traicionarme antes. Pero también me dijo que la decisión era mía. Que solo yo sabía qué tan profunda era la herida y si podía sanar. Pasó otro mes antes de que hiciera algo con esa carta. Finalmente, una tarde tomé mi teléfono y escribí un mensaje. Carlos, recibí tu carta. No estoy lista para verte. Tal vez nunca lo esté. Pero puedes traer a los niños a visitarme el sábado por la tarde. Solo los niños. Tú te quedas en el carro. 2 horas. Nada más. La respuesta llegó en minutos. Gracias, mamá. Gracias. Estaremos ahí el sábado a las 3. El sábado llegaron puntuales. Vi el carro de Carlos estacionarse. Los niños bajaron corriendo. Ronaldo y su hermano pequeño Diego. Corrieron hacia mí y me abrazaron con una fuerza que casi me tira al suelo. Abuela, te extrañamos tanto, lloraba Ronaldo. Mamá dijo que ya no querías vernos. Pero papá dijo que eso era mentira. Que tú siempre nos has querido. Claro que los quiero, mis amores. Siempre los voy a querer. Los llevé adentro. Les mostré la casa. Les di galletas y leche. Jugamos en el jardín. Dibujamos. Hablamos. Por 2 horas fui solo la abuela. No la mujer traicionada. No la víctima de un plan cruel. Solo la abuela que amaba a sus nietos. Cuando llegó la hora de irse, Ronaldo me abrazó fuerte. ¿Puedo volver, abuela? Por favor. Claro que sí, mi amor. Todos los sábados si quieres. Carlos seguía en el carro. No salió. No intentó acercarse. Solo me miró a través del parabrisas. Levanté la mano en un gesto neutro. No era perdón. No todavía. Pero era algo. Era el primer paso hacia algo que tal vez algún día podría parecerse a la sanación. Esa noche, sentada en mi sala con una taza de té, miré las fotos que había tomado con mis nietos. Sus sonrisas genuinas. Su alegría de estar conmigo. Y me di cuenta de algo importante. No había reconstruido la familia que perdí. Esa familia nunca existió realmente. Había sido una ilusión. Pero estaba construyendo algo nuevo. Algo más pequeño tal vez. Más frágil. Pero más honesto. Más real. Tenía a mis nietos de vuelta, aunque fuera solo por 2 horas cada semana. Tenía amigos verdaderos como don Diego e Ignacia. Tenía mi casa. Mi paz. Mi dignidad. Y por primera vez en mucho tiempo, me tenía a mí misma. Han pasado 6 meses desde aquella audiencia. 6 meses desde que mi vida cambió para siempre. La casa nueva ya no se siente nueva. Se siente como un hogar. Las paredes tienen cuadros que elegí. El jardín tiene flores que planté.
Cada rincón tiene mi huella, mi esencia, mi decisión. Los sábados son sagrados ahora. Ronaldo y Diego vienen puntualmente a las 3. A veces Carlos solo los deja y se va. Otras veces se queda en el carro esperando. Nunca ha intentado entrar. Nunca ha violado los límites que establecí. Y yo respeto eso. Es lo mínimo, pero es algo. Hace 3 semanas Carlos me pidió por mensaje si podíamos hablar. Solo nosotros dos. Le dije que no estaba lista, que tal vez nunca lo estaría. Pero le agradecí por respetar mi espacio, por traer a los niños, por no presionar. Valeria desapareció completamente de mi vida. Escuché por Silvia, quien ahora me visita ocasionalmente con sus hijos, que Valeria se mudó a otra ciudad, que el divorcio fue amargo, que perdió la custodia compartida de los niños por un tiempo debido a su comportamiento errático. No sentí alegría al escuchar eso, solo una tristeza distante, como cuando escuchas de una tragedia que le pasó a alguien que ya no conoces. Fabiana y María nunca se disculparon. No las he vuelto a ver. Y está bien. No necesito el cierre de todas las personas que me lastimaron. Algunas personas simplemente salen de tu vida y esa es toda la resolución que vas a tener. Esta mañana, mientras tomaba café en el jardín, don Diego pasó a visitarme. Hace eso seguido ahora. Solo viene a tomar café y charlar. A veces trae a su esposa. Son la clase de amigos que no piden nada, que solo aparecen porque les importas. Doña Alma, me dijo hoy, se ve diferente. Más ligera. Me siento diferente, don Diego. Me siento como yo misma por primera vez en años. Y tenía razón. Había algo en mí que había cambiado. No era solo que hubiera defendido mi casa. Era que había defendido mi derecho a existir en mis propios términos. A no ser reducida a una función. A no aceptar migajas de afecto a cambio de mi dignidad. He aprendido cosas en estos meses. He aprendido que el amor familiar no es incondicional solo porque digamos que lo es. Que la sangre no justifica el abuso. Que está bien poner límites incluso cuando duela. Especialmente cuando duela. He aprendido que quedarse sola no es lo peor que puede pasarte. Lo peor es quedarte rodeada de gente que te hace sentir invisible. Que te usa. Que te borra poco a poco hasta que ya no sabes quién eres. He aprendido que nunca es tarde para empezar de nuevo. Que 64 años no significan que debas aceptar cualquier cosa. Que aún tienes voz. Que aún tienes fuerza. Que aún importas. Esta casa que tanto peleé por conservar es más que paredes y techo. Es la prueba física de que me defendí. De que dije basta. De que elegí mi paz sobre la aprobación de otros. Cada mañana cuando me despierto aquí, lo recuerdo. Y me hace más fuerte. Los nietos siguen viniendo. Ronaldo me preguntó la semana pasada si algún día podría perdonar a su papá. Le dije la verdad. Que no lo sabía. Que el perdón no es algo que das porque alguien lo pide. Es algo que llega cuando ya no te pesa el rencor. Y todavía me pesa. Todavía duele. Tal vez siempre duela un poco. Pero también le dije que el hecho de que yo no pueda perdonar a su papá completamente no significa que no lo ame a él. Que puede amar a ambos. Que no tiene que elegir. Que los errores de los adultos no son responsabilidad de los niños. Ayer Silvia me invitó a tomar café en su nuevo departamento. Me contó que consiguió un trabajo estable. Que sus hijos están adaptándose bien después del divorcio. Que cortó contacto con Valeria porque la relación era tóxica. Me agradeció por ser un ejemplo de que es posible defenderse. De que es posible decir no. No me siento como un ejemplo de nada. Me siento como una mujer que llegó a su límite y no tuvo más opción que defenderse. Pero si mi historia le sirve a alguien más para encontrar su propia fuerza, entonces quizás todo esto tuvo un propósito más grande. Esta tarde, mientras escribo esto en mi diario, miro por la ventana hacia el jardín. Las rosas que planté están floreciendo. Hay pájaros en el comedero que puse hace un mes. El sol entra tibio por las ventanas limpias. Y me doy cuenta de algo. Por primera vez en décadas, no estoy esperando nada. No estoy esperando una llamada. No estoy esperando una visita. No estoy esperando que alguien me valide o me reconozca. Simplemente estoy existiendo, siendo suficiente para mí misma.
Eso no significa que no extrañe cosas. Extraño la ilusión de lo que pensé que tenía. Extraño la idea de la familia perfecta que nunca fue real. Extraño a mi hijo, o más bien, extraño al niño que fue antes de convertirse en el hombre que me traicionó. Pero no cambiaría nada de lo que hice. Porque cambiar eso significaría volver a ser la alma que permitía todo. La alma que se tragaba el dolor con tal de mantener la paz. La alma que creía que su valor dependía de cuánto podía dar a otros. Esa alma murió el día que escuché ese mensaje de voz. Y la alma que nació después es más fuerte, más clara, más dueña de sí misma. A veces la gente me pregunta si valió la pena. Si no hubiera sido más fácil simplemente ceder. Dejarlas mudarse. Aceptar el cuartito de servicio. Mantener la paz familiar aunque me costara mi dignidad. Y mi respuesta siempre es la misma. La paz que requiere que te anules a ti misma no es paz. Es rendición. Es muerte lenta. Y yo elegí vivir. Elegí vivir en mis propios términos. En mi propia casa. Con mi propia voz. Y si eso significaba perder personas en el camino, entonces que así fuera. Porque al final del día, la única persona que garantizadamente va a estar contigo hasta el final eres tú misma. Y yo finalmente aprendí a ser buena compañía para mí misma. Esta es mi historia. La historia de una mujer que fue tratada como un cajero ambulante. Que fue planeada ser relegada a un cuartito de servicio en su propia casa. Que fue traicionada por su hijo y su familia política. Pero también es la historia de una mujer que se defendió. Que puso límites. Que eligió su dignidad sobre la comodidad de otros. No sé qué vendrá después. No sé si algún día Carlos y yo podremos reconstruir algo parecido a una relación. No sé si el perdón completo es posible. Pero sé esto con certeza absoluta. Nunca más seré invisible en mi propia vida. Nunca más permitiré que me traten como si no importara. Nunca más sacrificaré mi paz por la aprobación ajena. Esta casa es mía. Esta vida es mía. Esta historia es mía. Y tú que estás leyendo esto, que tal vez estás pasando por algo similar, quiero que sepas algo. Nunca es tarde para defenderte. Nunca es tarde para decir basta. Nunca es tarde para recuperar tu dignidad. La edad no te hace menos valiosa. La familia no tiene derecho a pisotearte. Y estar sola es infinitamente mejor que estar rodeada de gente que te hace sentir invisible. Tienes voz. Tienes valor. Tienes el derecho de existir en tus propios términos. No dejes que nadie te lo quite. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que intentaron borrarte de tu propia historia? ¿Has tenido que defenderte de quienes se suponía debían protegerte? Cuéntame en los comentarios. No estás sola. Nunca estás sola.